Perfecto. Allí vamos a dejar ya también en grabación lo que estaba mencionando, que el día viernes lo más probable es que les deje como unos indicadores como para poder desarrollar, ¿sí? Van a tener sábado, o sea, viernes y sábado para desarrollar, como para poder Sí, cerrar el 20 la capacitación, ¿está bien? Así que Luis, te agradecería si podés por favor ayudarme con la llegada a tus compañeros de la info, porfa, sin ¿verdad? problema, sin problema. Sobre Sí, esto. Entonces, para que ellos ya puedan ir viendo de alguna u otra manera ya en esta semana, ¿sí? Que puedan ir viendo eso, puedan ir viendo también el fin de, ¿está bien? Entonces, así para que nosotros, yo me quede tranquila también, ya que antes del 20 todos tengan ya definido así, sí o sí, ¿verdad? Entonces, para que ya todos pasen también, está bien, y para que yo directamente pueda cargar todo lo que concierne a las calificaciones de ustedes. perfecto, sin Voy a problema. tratar de cargar lo antes posible como para que ustedes puedan descargar también sus certificados. ¿Está bien? Sí, Eh, excelente. Gracias, Luis, por eso, ¿verdad? Bueno, en la jornada de hoy quiero tocar un poquitito con ustedes algo relacionado a habilidades blandas, que para mí es algo fundamental, independiente y transversal, o sea, independiente a todo, pero transversal en forma directa a todo lo que nosotros hacemos en nuestro quehacer diario y la conexión que tenemos con las personas, ¿sí? Esa interconexión es demasiado importante porque solamente al determinar una interconexión correcta, nosotros podemos llegar a tener buenos resultados, ¿verdad? Esa interconexión entre personas, eso de aprender a comunicarnos de una forma efectiva, el aprender a trabajar en equipo, el poder adaptarnos a diversos contextos, específicamente a diversos también, evidentemente, la identificación de diferentes caracteres y la adaptabilidad a cada uno de esos caracteres es demasiado importante dentro del mundo empresarial en general. Para mí, por ejemplo, es relevante que ustedes puedan de alguna u otra manera estructurar siempre su conexión con las personas a través de la empatía, de la responsabilidad, del respeto, de la honestidad, de un compromiso, ¿sí? De un compañerismo, de una adaptabilidad conforme a ciertas circunstancias que se puedan llegar a dar y que lleven eso desde donde están desempeñándose actualmente hacia donde sea que vayan después, ¿verdad? O sea, toda esa evolución es muy importante que ustedes puedan realmente trabajar en forma constante en relación con todo lo que concierne a sus habilidades interpersonales y esas competencias interpersonales tan importantes. A ver, Luis, ¿alguna consulta hasta aquí? No, perfecto, profe. Estamos espectacular, sin problema. Ok, genial. Bueno, entonces, cuando hablamos de esas competencias que de alguna u otra manera nosotros necesitamos adquirir para que nosotros podamos realmente potenciar dentro de nuestros lugares de trabajo, evidentemente también con nuestra familia, ¿sí? Nos da a nosotros la posibilidad de realizar una conexión más significativa que pueda llevar también esa relación a un largo plazo, ¿verdad? Y que muchas veces esa relación laboral pueda terminar ya incluso en una amistad o pueda llegar a evolucionar incluso en algún momento a trabajar con esa persona, a formar un emprendimiento, a formar una empresa en algún momento, quién sabe que no, ¿verdad? Entonces, evidentemente, todo lo que es habilidades blandas en líneas generales es algo que tenemos que trabajar. No es sencillo llegar a un lugar y empezar a comunicarnos de una forma efectiva, porque hay muchísimas personas, porque hay personalidades evidentemente muy distintas, muy complejas, que hacen que a veces la comunicación sea complicada, pero nosotros tenemos que tener la habilidad de poder reconocer y allí entra algo importante que son los temperamentos. Yo les voy a enviar, cuando termine la clase, ¿sí? Les voy a enviar algo sobre temperamentos dentro del grupo de WhatsApp como para que puedan mirar y puedan reconocer los diferentes tipos de temperamentos y de por ahí también cómo encajar o cómo englobar con cada uno de ellos de acuerdo a las circunstancias que se nos presenten como tal, ¿sí? Y aquí hablamos de que también esas habilidades conectan con lo que es la parte intrapersonal y no solamente la parte interpersonal. ¿Qué quiere decir?
Interpersonal es entre personas, ¿sí? Nosotros con los demás con nosotros. Y cuando hablamos de intrapersonal, sería nosotros básicamente con nosotros mismos, ¿verdad? La importancia de poder hablarnos de una forma correcta, la importancia también de darnos espacios específicos y significativos como para respirar, para poder replantearnos, para poder, evidentemente, hacer todo lo que hacemos de una manera efectiva. Aquí entra algo importante a tallar que ustedes tienen que tener siempre en cuenta que cuando hablamos propiamente de todo lo que tenga que ver con esas habilidades como tal del autocontrol, del aprender, por ejemplo, los ejercicios de respiración, de todo lo que tenga que ver con la conexión con nosotros mismos, es algo fundamental, ¿verdad? El poder conocer también nuestro temperamento, el poder saber cómo vamos a reaccionar ante ciertas circunstancias, a plantearnos o replantearnos la forma en la que conectamos de alguna u otra manera con nosotros mismos, que podamos llegar a tener ese autocontrol. Yo creo que es uno de los puntos más difíciles que eventualmente nosotros pasamos de alguna u otra manera, pero que es súper necesario, ¿verdad? Que trabajemos en forma constante con eso y que podamos lograr realmente esa importancia de poder reconocer nuestras emociones, de poder básicamente también manejar esas emociones de una forma correcta. Bueno, ese autocontrol viene con un conocimiento o viene de un conocimiento muy profundo, un conocimiento interno muy profundo, que quiere decir yo tengo que saber qué es lo que profundamente me molesta, qué es lo que me calma, qué es lo que hace o me motiva a reaccionar, qué me motiva básicamente a calmarme, cuáles son los puntos en los cuales yo puedo permanecer tranquilo, estable, cuáles son los puntos o los picos en los cuales ya no puedo mantener básicamente esa tranquilidad, no puedo mantenerme estable en ese momento. O sea, son circunstancias específicas que ustedes tienen que ir identificando, tienen que ir replanteando y poder determinar justamente tanto los puntos o los picos altos como también los picos bajos. ¿Qué quiere decir? Saber dónde mismo estoy, ¿sí? Saber básicamente cómo muevo o cómo me muevo, cómo debo de moverme de una forma correcta, ¿verdad? Allí entra lo que seguro en algún momento escucharon como el autocontrol, o sea, que nosotros mismos podamos hacer eso. Y eventualmente es un proceso largo, yo les cuento porque yo trabajé y sobre todo me metí a hacer la certificación en coaching ontológico profesional y deportivo, justamente por eso, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros no podemos delimitar de forma, podríamos decir, muy correcta nuestro actuar dentro de determinadas circunstancias. Entonces necesitamos tener ese control, necesitamos tener herramientas que nos permitan mejorar nuestro autocontrol. Y allí aprendí que solamente debemos de conocernos a nosotros mismos como para poder saber nuestros límites. Nadie más que nosotros puede conocer esos límites y trabajar en eso implica mucho tiempo. O sea, implica tiempo a solas como para que puedas saber cómo reaccionar, cuáles son tus límites y evidentemente ir trabajando. Muchos de esos vienen de nuestras creencias limitantes, que evidentemente vienen desde nuestra infancia, muchos de ellos incluso desde antes de nacer y que fueron, podríamos llegar a decir, moviéndose también durante nuestra adolescencia o en parte también de nuestra adultez, pero son cosas que por ahí se tienen que ir cambiando, pero para cambiar uno tiene que reconocer cuáles son esas creencias limitantes. Entonces, todas esas conexiones que les estoy explicando son importantes como para que ustedes puedan decir, ah, yo soy así, ah, o yo me muevo de esta manera, o esto es lo correcto, o esto de por ahí es lo que de por ahí necesito mejorar para que mis relaciones interpersonales mejoren o para que mi relación intrapersonal mejore. Entonces son cuestiones específicas que nosotros tenemos que ir amoldando. Como les decía, no es una tarea fácil, lleva mucho tiempo y la única forma de hacerlo es tener la determinación de poder lograrlo, ¿verdad? Porque muchas veces el trabajo tiene que ser muy interno, ¿verdad? O sea, tenemos que estar realmente convencidos de eso como para poder empezar a proyectar de una forma correcta, ¿verdad? Y básicamente los líderes tienen que tener esa habilidad, ¿verdad? Tienen que tener esas habilidades sociales, tienen que tener ese compromiso, tienen que tener esa responsabilidad, tienen que tener esa empatía, tienen que tener de por ahí una interconexión muy fuerte con su alrededor para poder
ser considerado líder, ¿verdad? Porque no es sencillo ser considerado líder, ¿verdad? El líder tiene que motivar a sus seguidores, no obligar a que le sigan. ¿Está bien? O sea, hay un ítem importante allí, ¿verdad? Que nosotros decimos, bueno, ¿qué hago yo aquí, verdad? O cómo básicamente se da esto, ¿verdad? Entonces, sería ideal que nosotros podamos trabajar de forma continua, que podamos motivarnos a nosotros mismos para lograr ese crecimiento personal, ¿verdad? Siempre hablamos de un crecimiento personal, pero es también la importancia de un desarrollo personal, ¿verdad? El crecimiento sin desarrollo es lo mismo que la economía. Nosotros decimos que la economía crece en Paraguay, pero eso no se traduce en un desarrollo económico, o sea, no se traduce en la calidad de vida de las personas. Y es lo mismo, yo puedo decir crecimiento personal, pero no tengo desarrollo personal, o sea, no se muestra eso en mi forma de ser, en los hábitos que tengo, en el manejo emocional que tengo, porque eventualmente hay ciertas circunstancias o ciertas situaciones que a veces se nos presentan a nosotros y nosotros decimos, tipo, otra persona quizás actuaría de una forma diferente, o quizás yo actuaría de una forma diferente siendo yo de hace unos años atrás, por ejemplo. Entonces, todas esas caracterizaciones son importantes saber, ¿verdad? Que nosotros podamos identificar de una forma correcta y que podamos trabajar en eso, ¿verdad? Trabajar en ese crecimiento personal, pero que también se traduzca en un desarrollo personal, o sea, que eso vaya en en nuestras acciones o se demuestre en las acciones, en la interconexión con las personas, en la importancia del trabajo en el equipo, en la demostración de un liderazgo efectivo, ¿verdad? Cómo ustedes logran, por ejemplo, transversalizar algo, cómo logran llegar hasta esas personas, cuáles son qué es lo que les motiva a hacer eso, ¿verdad? No un líder siempre tiene que ser un jefe, o sea, nosotros tenemos que demostrar liderazgo independiente del cargo en el cual nos desempeñemos como tal. ¿Está bien? Entonces, ese es un ítem importante a considerar y a tener en cuenta. Hay diferentes tipos de liderazgo, pero podríamos llegar a decir que el liderazgo transformacional es uno de los estilos de liderazgo sobre los cuales se tiene que llegar a trabajar, ¿sí? Y ese liderazgo fomenta un desarrollo positivo, que es lo que les decía, que alguien me siga a mí por lo que yo soy, por lo que valgo, por lo que demuestro, por lo que conecto, y no necesariamente porque le entregue algo, porque le dé algo a esa persona, ¿está bien? Sino realmente tiene que ser porque esa persona esté convencida y que yo con mi ejemplo, con la estructura, con la forma, con el trato, con las demostraciones que yo hago, con esa correcta comunicación, entonces logre que ellos realmente me sigan por lo que soy y no realmente por algún motivo externo. Por ejemplo, allí se da la motivación intrínseca, o sea, que yo logre, o sea, que yo misma me motive y que motive a mi equipo detrás mío, ¿sí? Y esa motivación extrínseca es el que me van a pagar más. Voy a dejar de trabajar una hora. Voy a poder salir antes de hora. Esa es una motivación extrínseca, o sea, lo que viene de afuera. Pero lo que yo tengo que lograr es una motivación intrínseca y dentro de esa motivación que yo logro para mí, de esa manera yo atraigo a las personas hacia mí. ¿Está bien? O sea, yo tengo que motivarme a mí mismo y lograr que todos los demás se motiven cada uno a sí mismo. ¿Sí? O sea, obviamente también yo motivo al equipo, pero lo ideal es que cada uno pueda responder a lo que es básicamente la motivación intrínseca y que pueda trabajar en ello, ¿sí? Y ese liderazgo transformacional se traduce en lo que es la cultura corporativa como tal, ¿sí? El poder transversalizar realmente esos valores, la misión, la visión de la empresa, o sea, poder realmente reconocer la importancia de eso y evidentemente también transversalizar o mover eso, hacerlo transversal a todo lo que se dé dentro de la organización, desde la gente que trabaja como seguridad dentro de la empresa hasta el chofer del camión, debe conocer esa cultura organizacional e ir transversalizando o llevando consigo toda esa cultura independiente de a donde sea que vaya, ¿está bien? Entonces todo eso habla de ese liderazgo transformacional, la importancia de que eso se valore y que evidentemente eso es lo que propicia a que las empresas tengan realmente
siempre una interconexión con su talento humano y que no se den, por ejemplo, básicamente la fuga de ese talento humano, ahora que eventualmente no me pagan bien, no me siento conforme, no me motivan, tampoco yo encuentro de por ahí una motivación intrínseca porque no me ayudan, porque no me dan un sistema de comunicación correcto, porque quizás la empresa, yo no sé siquiera la misión, la visión, los valores, la planificación de una empresa, entonces de por ahí el talento se fuga justamente porque nosotros no hacemos ese acompañamiento como tal, ¿sí? Entonces, desde el lugar que nos toque, lo ideal sería trabajar en ese proceso de acompañamiento, ¿está bien? O sea, valorar y también retener a ese talento humano de la organización, ¿verdad? Lograr que la empresa se preocupe por sus miembros de forma individual y que pueda facilitar o pueda promover su crecimiento personal y su desarrollo personal, que era justamente lo que les venía mencionando. Entonces, los cuatro pilares del liderazgo transformacional son la influencia idealizada, ¿sí? O sea, que nosotros realmente sepamos por qué seguimos a ese líder y tengamos realmente algo sólido o información sólida del por qué lo hacemos y que tengamos esa motivación por parte del líder, una estimulación intelectual, que quiere decir que yo le siga porque él representa algo para mí. No básicamente porque él me da algo, ¿sí? Sino por lo que esa persona representa y evidentemente también porque me enseña algo, porque colabora en mi aprendizaje, o sea, porque me da algo más que lo económico. Y justamente el talento humano se queda por eso, ¿verdad? Por todo lo que yo le doy que no sea económico, porque lo económico puede encontrar en mi empresa o en otra empresa como tal, ¿sí? Y la motivación inspiradora es justamente lo que les decía, el lograr que ellos que todos dentro de la organización reconozcan la importancia de la motivación intrínseca, motivarse a ellos mismos y motivar a los demás, ¿verdad? Entonces, era un poquitito de lo que quería tocar el día de hoy con ustedes y que es importante influir positivamente en las personas, que ser pacientes y visualizar también, evidentemente, el largo plazo, no solamente mirar a qué haré mañana o qué haré en las próximas semanas, sino que visualizar también a una planificación estratégica, ser ejemplos para las personas, o ser ejemplo, mejor dicho, para las personas que me siguen, o tomar modelos, tomar ejemplos de líderes o de grandes líderes también, de saber básicamente cuál fue su proceso, cuál fue el trabajo que hicieron para convertirse hoy en día en grandes líderes o en personas reconocidas por su liderazgo, poder traer ese ejemplo a nuestras vidas, no copiar ese ejemplo, sino o adaptar a nuestra personalidad ese modelo, ese ejemplo, eso es algo demasiado importante también, ¿está bien? Y de alguna otra manera ser capaces también de crear ambientes llenos de motivación y de estímulos para los que se encuentran de alguna otra manera cerca de nosotros. Bueno, Luis, ¿alguna consulta antes de cerrar la clase? Sí, solamente una consulta. La motivación intrínseca sería como una automotivación, ¿no? De Exactamente, cada... la que, ¿sí? Sí, no, que sería como automotivarte todos los días, levantarte a disfrutar de lo que haces y esas cuestiones, ¿no? Exactamente, encontrar dentro de vos algo Ujú. que te lleve a hacer algo. Por ejemplo, levantarte de la cama o la motivación que te genera a vos las ganas de irte a tu lugar de trabajo, porque dentro de ese lugar encontrás un lugar seguro, porque dentro de ese lugar hay quizás un buen ambiente, porque vos te sentís acorde, porque te gusta lo que haces, ¿sí? Entonces, toda esa es la Perfecto. motivación que te lleva o te impulsa a hacer algo. O sea, es eso que sale de adentro que te lleva a hacer algo. Desde caminar hasta vestir, pasando por vestirte hasta permanecer en un lugar y poder crecer incluso profesionalmente en un lugar, ¿verdad? O sea, tratar de hacer, por ejemplo, siempre lo mejor de vos o dar siempre lo mejor de vos, como para que Ujú. realmente Sí, todas las personas vean y conecten de una forma contigo y realmente eso se traslade, se transporte también a lo externo, ¿verdad? perfecto, excelente. Luis, muchas gracias por estar. Te mando un abrazo y te pido por favor que puedas transferir lo que te mencioné. Dale, profe, sin problema. Deja mi cargo.